Hola, buen lunes, ¿cómo andan todos? Mucho calor hoy en este lunes, en esta zona. Ya desde temprano hoy a la mañana cerca de 30 grados y ahora que son las 12 del mediodía creo que está rondando los 35 y aparte está nublado, así que bastante complicado viene el día. Pero bueno, ahí lo vamos llevando el lunes. Acá estamos por ya hacer un parate con unos mates y algunos frutos de la huerta, que son estos duraznos. Mientras tanto seguimos acá con el trabajo. Todos son trabajos de reparación, estos son rodillos para la madera, digamos, que impulsan la madera. Ahí le estamos haciendo un reafilado, un profundizado del diente. Primero lo que se hizo fue un cilindrado. Acá están estos dos. Acá está este otro que hace un ratito lo terminamos. Lo trajimos acá del Torno Ogu, que es un poquito más, digamos, más viejito y bueno, puede darse el gusto de tornear un poco más, ya que esto no es necesario que tenga tanta precisión en el rodillo. Puede tener imperfecciones, no hay problema, pero el tema es que queden igual, rectificado. Este torno tiene desgaste, así que lo que primero hicimos fue rectificar las dos puntas y realinear la contrapunta más o menos. Acá yo la tengo marcada, digamos, tiene una regulación acá, entonces la tengo marcada y ahí corregí un poquito la contrapunta para absorber un poquito el desgaste que tiene en la bancada. Pero como les dije, no es necesario que quede tan perfecto el diámetro. Acá quedó a 100,1 y acá 100,15, o sea que prácticamente está bien, digamos. Para lo que vino, que estaba bacheado, que tenía un valle bastante profundo, así que ahí se quedó bastante bien, quedaron casi todos a 100. Aproximadamente tienen que quedar el mismo diámetro todos, pero no es una regla rígida, puede llegar a variar un poquito. Así que estos son el ranurado de estos rodillitos que no están templados. Algunos en el canal me han preguntado en los comentarios si templamos estos rodillos. Hemos tenido mala experiencia al templar este tipo de rodillos cuando son tan largos, porque se producen deformaciones. Ahora llega acá al final y vamos a mirar un poquito y a charlar un poco cómo tratamos de hacerlo. Antes me disculpo porque la semana pasada no conversamos mucho, no hicimos el más o menos acostumbrado video de los lunes, debido a que tuvimos mucho trabajo en el taller. Fue la semana previa a la Navidad y muchos aserraderos paran en esa fecha y bueno, tuvimos que trabajar a doble jornada, un poco más a doble ritmo, digamos, un poco más, un ritmo más sostenido, debido a que nos llegó bastante trabajo y bueno, teníamos que cumplir un poquito. Acá lo que hago es parar en la marca, que tengo marcada ahí con una cinta de enmascarar distintos puntos y más o menos unos 9 minutos cada dos dientes, debido a que hago ida y vuelta, digamos, en la misma pasada, o sea, con alimentación en oposición o alimentación en contra, depende cómo vaya el sentido, pero bastante bien. Así que unos 9 minutos por 30 serían casi unas 2 horas, quizás unas 2 horas tendríamos que tener más o menos listo. Y el rectificado más el desarme nos llevó más o menos unas 2 horas también, unas 2 horas 10 hasta ahora llevamos, ya que tuvimos que también desarmar los rodamientos, sacar estos rodamientos de acá, hay que darle un poquito de mantenimiento, cambio de retenes, ahora lo vamos a mirar un poquito. Pero bueno, el rectificado ahora son unas 7 décimas con respecto al frente y una media 5 décimas con respecto al fondo del diente, o sea, le hacemos un profundizado y un frenteado. Así que ahí va tranquilo, son 30 dientes o 30 ranuras. Así que acá vamos ya con el ventilador prendido porque está realmente bastante caluroso. Y acá está uno de los rodillos que hemos armado ya. Esto fue de la semana pasada, ya esta es una tanda, son 4, ya se fueron 4 más. Esto es un divisor, estos son 2 rodillos que trabajan enfrentados, entonces la viga de madera entra por acá, la sierra sin fin corta por acá, entonces
ambos cuerpos se dividen o se abren de igual manera, o regulando uno y el otro se pueden dividir de distintas maneras, pero siempre al medio. O sea, queda un cuadradito de un lado y queda del otro lado un rectángulo. Depende de la medida que uno pueda repartir con respecto al medio, ¿no? Espero que más o menos se entienda. Bueno, esto se profundizó, como los rodillos estos que están acá, se profundizó el ranurado. Estos sí están templados, así que se profundizó el ranurado. Esto fue la semana pasada. Se profundizó, se cambiaron los rodamientos, se revisó la cadena, también se revisó el reductor, se recargó el aceite. Esto también se rectificaron las guías sobre el cual van las rueditas estas. Y bueno, ahí está la grasa, el sellador que se empleó para cerrar todo porque se abrió también se abrieron las tapitas de los reductores de velocidad para ver en qué estado estaban los engranajes, digamos, el sin fin y el que engrana, ¿no? Así que bastante bien. Bueno, este rodillo, como les decía, estuvimos haciendo un poquito de eso, revisando este motor eléctrico también. Esto fue ya la semana pasada. Acá tenemos con la parte de reparaciones. Esta sierra sin fin también. Esta sí es elaboración nuestra. Esta viene cada tanto también para hacer un poquito bastante de mantenimiento. Una limpieza general, que eso desgraciadamente tenemos que hacer. Ahí están los rodamientos que se han cambiado, tanto de la cañonera como de distintas partes. Unos rodamientos cónicos ahí, otros de acá también se han cambiado. Se han regulado algunas cosas, se han cambiado otras cositas, otras que por el propio desgaste de la piedra sin fin se va desgastando, ¿no? Y acá tenemos esta otra. Esta sí no es elaboración nuestra, pero sí hubo modificaciones, digamos, como con respecto a la mordaza. Esa sí hace un tiempo atrás ya la modificamos, pero ahora ya ahora viene para hacerse un lifting, un lifting, digamos, con respecto al funcionamiento. Así que por acá vamos bien. Bueno, un lunes bastante movidito, todavía no. Acá otra tuerca. Esta fue también una tuerca que, digamos, reacondicionamos. Esta la usaban para golpear, apretar un eje parecido al que lleva la máquina esa. Lo usaban golpeándolo, así que se fue arruinando. Y bueno, la solución más rápida fue hacer una llave tipo gancho para que apriete ahí con mucha palanca, para no usar golpe ni nada por el estilo, sino que simplemente con la misma fuerza del operario. Y se hizo un ranurado, ¿sí? Nuevo. Pero ya se tomó las medidas de la tuerca, ya se tiene el paso, ya se hizo un patrón también. Eso les recomiendo también cuando hacen este tipo de tuerca. Esta es rosca izquierda, y siempre hacerse un patrón, o sea, un probador de rosca en este tipo de cosas. Entonces uno tiene la certeza de cuál es el ajuste correcto, digamos, de la rosca, porque a veces uno se guía por fórmulas o se guía por profundidades que corresponden al paso del hilo, al paso, digamos, de la rosca, pero no coincide a veces con el ajuste que tiene que tener sobre el eje, porque bueno, fue hecho de distintas maneras, ¿no? Así que bueno. Y acá tenemos este otro amiguito también, que llegó hace poquito. Esta cinta transportadora tenemos que ampliarla, unos 3 metros, creo que era 4, no recuerdo bien. Y nos trajeron acá, esta es la otra serie de rodillos que también tenemos que rectificar. Ahí están. Tenemos que arreglar también este tema de los rodamientos que tiene acá, y se ve un rodamiento que se ha patinado o algo por el estilo. Y también tenemos que ajustar el cono de la punta que va colocado sobre este volante de sierra sin fin, ¿no? Esta parte de acá es un cono, así que también tenemos que ver cómo calza eso y ver qué solución le damos a eso, o quizás mandarlo a otro taller que pueda rectificar el cono y nosotros le hacemos el ajuste al alojamiento, al eje, quiero decir. Así que esto también hay que limpiar, hay que reacondicionar, hay que ver qué cosas se pueden cambiar acá. Esto estaba en uso y bueno, lo traen para hacer un poquito de mantenimiento. Esta es una de las cosas que nos han traído. Y este es el fondo. Ahí está el auto que está reacondicionando
mi papá. Es un Chevrolet del año 28, pata de palo. Así que este hace bastante tiempo que lo viene trabajando mi papá y bueno, ahí lo tiene como hobby, digamos. De a poquito lo va llevando. Y en algún momento esperemos que pueda salir a dar una vuelta. Este auto arranca, anda bien de motor de 4 cilindros. Así que anda bien y bueno, pero le falta un poquito algunos detalles que bueno, él de a poquito los va a ir llevando por acá. Así que eso también. Pero por ahora vamos a seguir trabajando nomás, que es lo importante. Bueno, vamos a parar un ratito y vamos a conversar un rato. Nos vemos dentro de un rato. Bueno, acá estamos en el torno Wing. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre algunas cosas. Antes que nada pido disculpas porque no he estado contestando muchos de los comentarios que me están haciendo. He estado bastante ocupado. Voy a tratar de ponerme al día en estos días. Y elegí unos, 1, 2, 3, 4, 5 comentarios más o menos de temas variaditos, de distintos videos donde me preguntan algunas cosas. Entre algunas, por ejemplo, Juan Pérez López me pregunta por el tema de unas tuercas, por qué a veces realizo los trabajos, digamos, empleando las tuercas. Eran unas tuercas bastante rústicas y lo que hice fue en algunos momentos emplear el micrómetro para, digamos, poder realizar el ajuste externo de las tuercas. Bueno, básicamente en nuestro caso somos un taller que nos dedicamos a la reparación tanto de maquinarias para cerradero, hacemos también algunas máquinas para cerradero y también nos traen algunas piezas que a veces no consiguen otras personas que lo hagan. Nosotros tenemos tornos, tenemos fresadoras, pero no tenemos la experiencia o no tenemos, digamos, la cancha para poder realizar algunas piezas. Entonces, en mi caso, me gusta hacer las piezas bien, de una sola vez y en un solo tiro. Quizás soy bastante lento o capaz precavido, digamos, para realizar a veces esos ajustes, aunque no sean relevantes, aunque parezcan que no son importantes, porque nosotros vivimos de eso, de que el cliente venga nuevamente, que se vaya conforme. No es trato de realizar lo mejor posible, ya que vivimos de esto. Y sí, en algunos casos sí, yo entiendo que no sea, digamos, bien visto quizás que se use un micrómetro para diámetros muy grandes o para esas piezas que uno dice, ¿para qué tanta precisión? Pero pasa que también tenés que verlo como una práctica. Si vos aprendés a usar una herramienta, por ejemplo, un micrómetro grande, exige también conocer cómo se siente, digamos, el ajuste del micrómetro, que no es lo mismo que en un micrómetro chiquito o en un alesómetro, por ejemplo. Un alesómetro donde vos medís un diámetro grande, un diámetro interior grande, vos tenés, digamos, otra sensación que cuando sentís en un diámetro chiquito. Por eso a veces algunos trabajos está bueno porque vos lo usás como escuela y al usarlo como escuela no se lo cargas al cliente. Vos tenés consideraciones con respecto al cliente también. A veces, por eso me gusta a veces mostrar el tiempo que lleva algunas cosas. Una, porque no tengo un marco de referencia como para decir, bueno, tal trabajo lleva tanto tiempo. Es lo que me lleva a mí. Quizás un tornero con mayor experiencia o alguien que tenga un taller de tornería con maquinarias, con herramientas, acordes, le lleva muchísimo menos tiempo, es más rápido. Es el tiempo que me lleva a mí, es como me gusta hacerlo a mí y es una forma de hacerlo, no es digamos, una ley ni nada por el estilo. Yo trato de introducir en el canal algunas cosas que nosotros hacemos acá, algunas raras, algunas otras más comunes, otras o empleando ciertas técnicas que a mí me gustan y me siento más cómodo por el resultado que da. Es como realizar un ejercicio matemático. Vos podés realizar un ejercicio combinado realizando primero
distintas propiedades, propiedad asociativa, distributiva, etcétera, pero mientras se llegue al resultado que tiene que ser correcto, digamos, yo no lo evaluaría como malo. Lo que sí trato de enfatizar muchas veces es el tema de saber emplear a veces las herramientas bien, o los medios de medición, o quizás las medidas de seguridad, como ven, o sea, los lentes, las protecciones de oídos. Yo entiendo que a veces uso las mangas largas hoy en día de calor, pero a mí me gusta usar mangas largas porque no te quema, por ejemplo, la viruta, no tenés que estar ahí escondido. Otra medida de seguridad que trato de hacer siempre es, ustedes ven a veces cuando trabajo, es la distancia mínima. Vos tenés, a ver si se ve ahí, vos tenés la manija del torno y hasta ahí llegás. No tenés que estar en contra, por ejemplo. Eso creo que no lo he hecho yo digamos, en los videos que subo. Trato de enfatizar muchas veces cómo es la correcta posición de trabajo. Sí, yo entiendo que a veces, como me decía Juan, que a veces es medio exagerado, pero bueno, es como me gusta trabajar a mí y es como trato de llevarlos a ustedes un trabajo presentable. Todo depende de cómo se encare o cómo quieras realizar la pieza. Yo entiendo que en otros lugares quizás el realizar esa tuerca o realizar ese tipo de ajuste lleva más tiempo de maquinado, pero nosotros lo vemos como que el cliente se fue conforme y estamos seguros que va a volver, como ha pasado ahora, que vuelve y trae esos trabajos de mantenimiento y está bueno, porque eso significa que se va haciendo una pelota. Pero no castigo al cliente. Si es un trabajo del cual aprendo algo, no lo castigo. O sea, no le cargo con todo, más el IVA, digamos, el precio. No le agrego un impuesto, sino que aprendo del trabajo, sobre todo si es una nueva pieza. Y la otra también, que me estoy acordando en este momento, es que a veces no cuento con el material. Me queda una sola, por ejemplo, para esas tuercas era una sola rodaja para cada una, tuvimos que comprar. Y está caro el material, entonces no quisiera arruinar un trabajo por confiarme. Entonces prefiero tomar las precauciones debidas y que quede el trabajo bien. Y las roscas, me preguntabas por las roscas, era una derecha y otra izquierda. O sea que también había que hacer, no se podía hacer las roscas las dos juntas porque tenían distintas medidas en los diámetros, porque una es para un eje superior y el eje inferior. El eje inferior por lo general ya la circular es más grande, la sierra circular es más grande y el de arriba un poquito más chica, entonces el diámetro de apoyo que tenía no eran iguales, entonces no podía hacerlo en una misma pieza, aparte había que cortar al medio. Creo que no daba, quizás pensándolo un poquito mejor o agarrándolo con un poco más de calma es viable. Así que Juan, no es un justificativo, pero es mi explicación, digamos. Gracias por estar ahí igual. Eliseo Treyer me pregunta por la alineación del rodamiento de alta velocidad. Ahí lo traigo ya. Acá está el rodamiento de alta velocidad, ¿sí? El rodamiento de alta velocidad tiene en estos puntos un asterisco ahí y otro por acá. No recuerdo bien, tendré que fijarme en el catálogo, pero para cada tipo de rodamiento de alta velocidad tenés que ir al catálogo y fijarte cómo es la correcta colocación. El fabricante especifica, por ejemplo, si este fuera el alojamiento para este rodamiento, que casi lo es, ¿sí? El fabricante contempla las deformaciones del eje. O sea, hay ejes que tienen, a pesar de que se realicen de forma correcta, con rectificadora y demás, el fabricante contempla estas deformaciones. Exageradamente, ¿sí? Puntos de alta o de medida y puntos de baja o que son, digamos, aplanados. Esto es un fenómeno que pasa en algunos ejes, no en todos. Y en los alojamientos, si fuera el alojamiento para colocar la cubeta exterior, sucede lo mismo, ¿sí? Tienen deformaciones, que por lo general es así, ¿sí? Tienen una deformación un poquito más, más convexa. Entonces el fabricante, ¿qué es lo que hace? Especifica con este asterisco, dependiendo del tipo de rodamiento, dependiendo del fabricante, que este asterisco, por ejemplo, corresponde a la parte del alojamiento
con la concavidad o con la menor diferencia, vendría a ser este punto de acá, ¿sí? En el alojamiento. Entonces vos cuando lo vas a armar, lo que tenés que hacer es, empleando un medio de medición, un medio de verificación, mejor dicho, tenés que sondear el alojamiento y fijarte cuál, más o menos en el orden de las 4 milésimas creo que era, que puede tener de máxima concavidad o convexidad. Entonces vos buscás la concavidad o convexidad que tenga el alojamiento y que sea especificado por el fabricante, ya que este asterisco puede ser concavidad o convexidad, depende del fabricante. Entonces alineas el asterisco con la parte cóncava o convexa. Y por lo general el eje, en el eje también tiene el asterisco, ¿dónde está? Acá está el asterisco, este asterisco ahí, puedes coincidir en oposición, digamos, la parte cóncava del alojamiento con la parte convexa del eje, o sea, en la zona de mínima con la zona de máxima, entonces se compensa el ajuste del rodamiento. Eso es lo que especifica el fabricante, eso hay que fijarse cada vez que, digamos, uno compra un rodamiento. Puede suceder también que el eje esté perfecto, que el alojamiento esté perfecto, que no tenga errores, más en el orden de las 4 milésimas tenés que tener un buen medio de comparación para poder lograr, digamos, esa verificación. Ha sucedido en algunos casos que estos rodamientos se han roto, pero porque había exagerada deformación. Eso se debe sobre todo cuando van muy cargados los ejes, entonces se produce un desbalanceo y se va arruinando la pista interior, pero no es por digamos, el tipo de alojamiento que tiene, el alojamiento sobre el eje y sobre la cubeta. Pero el fabricante especifica, digamos, cuáles son los errores que puede tener y cómo acomodar el rodamiento a los errores que tenga el alojamiento y el eje. Esto es interesante, digamos, está muy bueno que el fabricante tenga esa contemplación y está muy interesante también hacer esa verificación cuando uno hace esos trabajos. A veces quedan perfectos, como le digo, y no es necesario, puede acomodarse como vaya. Pero lo que más me ha costado de este tipo de rodamientos es el ajuste en el eje. El ajuste en el eje es un ajuste muy suave, pero no que entre flojo. Tiene que tener, digamos, un cierto, es un ajuste muy especial que llevan estos rodamientos, ya que cuando entran a trabajar entran a generar temperatura y ahí es cuando se posicionan o se toman sobre el eje y sobre el alojamiento. Y entre ambos errores, por eso lo contempla el fabricante, y el ajuste, la tolerancia que uno le da, el rodamiento ahí tiene un desempeño óptimo, ¿sí? Bueno, espero, Eliseo, que más o menos se haya entendido, pero depende del fabricante nuevamente. Este es un rodamiento, creo que era alemán, Fafnir, sí, es alemán, y tiene su especificación, digamos, que debe coincidir el asterisco, tanto en la cubeta como en el eje, dependiendo del error o del error que tenga el trabajo sobre el cual va montado. Así que, Eliseo, muchas gracias por estar ahí y espero haberme más o menos contestado tu pregunta. Terminé, ya cambié la batería, ya se estaba terminando. Después, junto a Eliseo, también me pregunta, por ejemplo, Leandro Alberto Mora, la medida del rodamiento del ajuste. Me dice que para diámetro 52, yo lo dejé a 51,95. No, ese es el error que yo veo a veces, o interpreto a veces que yo veo en otros videos que suben, que los colocan, por ejemplo, el ajuste externo de la cubeta, lo meten con una prensa. Yo nunca he considerado, ni se me pasó por la cabeza, nunca meter con prensa, sobre todo en el ajuste externo del rodamiento. Si el rodamiento tiene en este caso, por ejemplo, 52 milímetros que me preguntaste vos en este caso, bueno, el ajuste que yo le hago es 52 más, ¿sí? Es la medida exterior y un poquito más. En mi caso me gusta dejarlo con media centésima más, o 50 milésimas más, ¿sí? Es un ajuste suave. Si vos lo dejas a 51,95, lo más probable es que lo rompas. Y sí, lo vas a poder meter quizás en una prensa, va a ceder, la cubeta cede por todos lados, y justamente cuando lo metas en el eje vas a tener que ocupar también la prensa, pero no es el ajuste correcto, y menos 51,95.
Quizás habré cometido el error, no recuerdo, tendría que fijarme en el video si lo coloqué con ese valor, pero me parece que no. Ya te digo, el ajuste para, por ejemplo, el rodamiento de 52 es la medida 52 plus 52 más 52 con 1 centésima, con 2 centésimas, la medida que vos quieras. Fíjate para eso el catálogo te dice las tolerancias, tanto para abajo, cuanto menos y cuanto más. Por lo general es más, menos es menos 1 centésima, menos 2, pero son en rodamientos de más diámetro y de otro tipo. Por ejemplo, los rodamientos de arrodillos llevan un ajuste mucho más suave, digamos, en la cubeta, en el exterior. Y por ejemplo, lo que estuvimos hablando de los rodamientos de alta velocidad, el ajuste sobre el eje es un poco más suave también, pero tiene sus límites máximos y mínimos. Pero no, nunca va a ser 51-95, por ejemplo. Es preferible dejarlo a 52 clavado con la medida, pero te vas a dar cuenta inclusive cuando lo coloques sobre el eje, que es lo que estuvimos hablando hace un tiempo atrás, que no va a tener los grados de libertad. El rodamiento tiene que seguir girando como un poquitito más pesado, como que si lo tuvieras en tu mano. Cuando vos lo colocás en el eje, tiene que seguir teniendo ese pequeño juego, ¿sí? Y el giro tiene que ser suave. Y cuando lo colocás sobre el alojamiento, tiene que ceder un poquitito más. Pero tiene que seguir el eje, vos movés el eje, tiene que ser suave. No puede sentirse como que va, digamos, escalonado el movimiento. Si llega a ser de esa forma, está fallando en el alojamiento o el ajuste sobre el eje. Pero no, el ajuste siempre es 52, la medida externa más, ¿sí? 1 centésima. Mi gusto es dejarlo media centésima, pero es mi gusto para rodamientos comunes de abolillas. Para otro tipo de rodamiento, como estuvimos hablando recién de los de alta velocidad, es otra historia, otro ajuste, pero nunca toca la prensa. Yo no sé a veces qué criterios se usa para colocar rodamientos sobre la prensa. Quizás hay ciertos rodamientos que sí, pero hasta ahora en nuestra experiencia no hemos tenido jamás que colocar rodamientos con el ajuste de cubeta en la prensa. Y sobre el eje tampoco, porque se lo dilata con calor y se lo coloca con calor o dilatado, ¿sí? Para sacarlo es otra historia. Para quitar un rodamiento se puede llegar a emplear la prensa, se puede emplear millones de métodos, cortarlo con moladora, etcétera, etcétera, porque eso ya es independiente por el uso que tuvo, por las condiciones ambientales a las que fue expuesto. A veces se arma, por ejemplo, el rodamiento sin aceite, entonces eso se va oxidando, se produce una adherencia entre la cubeta y el eje, o entre la cubeta y el alojamiento, y eso hace que se pegue, sea imposible sacarlo y haya que cortarlo. Pero para sacarlo es una historia. Para colocarlo, no, la prensa jamás lo aconsejaría. Gracias, Leandro, y espero más o menos haber respondido tu pregunta a lo que vos me decías. Y ahora, junto a Jesús Camacho y José Luis González, me preguntan sobre el centrado en el torno, el centrado en el plato de 4 mordazas, que es lo que vamos más o menos a mirar hoy, a tratar de hacerlo un poquito más breve o más fácil. Bueno, ahí tenemos colocado el plato de 4 mordazas, acá están las notas. El plato de 4 mordazas, este tiene un sistema multilock, que es un sistema muy bueno, pero siempre al momento del cambio, como ven acá tienen los pernos de sujeción, prisionero, tienen muchos resquicios o muchos lugares donde las virutas se pueden llegar a meter, ¿sí? Y cuando uno va a colocarlo al plato contra, digamos, el husillo, o contra, digamos, el contraplato, a veces se caen las virutas y eso es lo que produce a veces las variaciones, ¿sí? Aunque sean décimas, pero ya te producen variaciones en el plato. Entonces, primero, limpiarlo, siempre. Limpiar con aire, yo tengo la costumbre de limpiarlo primero con un buen trapo, lo limpio, saco lo más grueso, después todos los resquicios que haya lugar, todo, limpio todo y saco todas las virutas. Luego lo miro a contraluz, o sea, pongo una luz de esta forma para ver si hay alguna virutita pegada. Acá se pueden ver algunos detalles, ¿sí? Estos fueron detalles, digamos, que fue apretado el torno, digamos, el plato fue apretado con virutas adentro, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que sacar todo, empleo para eso una chapita. Esta es una cuchilla de acero rápido, ¿sí? Entonces, cuando encuentro un pequeño pedacito, le paso de esta forma y ahí queda perfecto, digamos. Si tenés, por ejemplo, superficies irregulares porque estuvo justamente apretado con virutas o golpes o demás, se produce una yo lo que tengo es la costumbre de desarmar esto y ocupar una piedra de asentar y darle parejito por todos lados, ¿sí? Darle una pesadita suavecita, suavecita, ¿sí? O también, si vos tenés una superficie, tenemos una mesa ya de medición que está hecha de fundición de acero, le coloco un papel esmeril, le saco todos los pernos, ¿no? Pongo el plato sobre el papel esmeril, que esta superficie haga contacto con el papel esmeril, o sea, del grano más finito, el que se usa para pulir, digamos, en los chapistas, y ahí lo que hago es pasar suavemente, ¿sí? Pasear el plato suavemente sobre la tela esmeril. Entonces eso me elimina todas las imperfecciones que tenga la superficie. Obviamente que después hay que sopletear bien, hay que limpiar bien, que no quede nada de polvillo. Bueno, esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Después, al momento de colocarlo, que esté limpio también el contraplato, que esté limpio la superficie de apoyo, el cono, lo que vos tengas acá colocado, tiene que estar limpio siempre, ¿sí? Bueno, el sistema multilock es fácil de colocar. Si vos tenés un tornillo o una tuerca, o se debe, como el torno U, que se tiene que girar el plato, bueno, se tiene que limpiar todas las espiras de la rosca siempre, verificar con una linterna que esté todo limpito, que no haya ninguna viruta, porque eso también suma al desgaste y suma las imperfecciones. Bueno, para el centrado en el torno, en el plato de 4 mordazas, vos tenés que guiarte primero por el paso, por ejemplo, en este caso, cada vuelta, ¿sí? Cada vuelta de la manivela son 4 milímetros, ¿sí? Ese es un dato que vos tenés que tener en cuenta. Cada vuelta de la manivela, una vuelta son 4 milímetros, ¿sí? Después, otro detalle que tenés importante conocer son las distintas espiras. Estas líneas que tenés en el frente del plato son para indicarte o aproximar las mordazas a distintas medidas. Por ejemplo, en el diámetro menor, acá, esto corresponde a 90 milímetros de diámetro. Este corresponde a 114, 210 y no recuerdo la última. Pero en este caso, por ejemplo, vos tenés 90 milímetros abierto, sabés que cada vuelta que vos das son 4 milímetros, entonces, por ejemplo, vamos a poner la cámara ahí, vamos a acercar un poquito el carro. Vamos a centrar esta pieza. Esta pieza tiene 50 milímetros de diámetro. Entonces, vos haces la simple cuenta de 90, que es el diámetro que tenemos acá abierto, menos 50, te da 40, dividido 2, que es la distancia, digamos, al radio, dividido 4. 5. O sea, tenés que reducir la medida con 5 vueltas de manivela. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos lo mismo para la otra. 1, 2, 3, 4, 5. Para la otra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos aproximadamente los 50. Inclusive está un poquito más chico. Pero es muy poquito, digamos, y tenés que aproximar un poco la medida. Bueno, antes del centrado, uno cuando está centrando la pieza, ahí queda, digamos, quizá unos 1 milímetro capaz de centrado, uno tiene que tener en cuenta que cuando uno está centrando la pieza, uno tiene que aflojar y apretar. No puede simplemente apretar o aflojar. Uno tiene que ceder y empujar para el lado dependiendo de lo que uno quiera centrar o cómo lo quiera centrar. La otra consideración, cuando vos estás apretando, el material axialmente también tiene una variación. Por eso es importante a veces reflejar el centrado en distintos puntos, uno cerca del plato y otro un poquito más alejado. ¿Esto por qué? Porque independientemente los platos de 4 mordazas, a pesar de que sean muy exactos, al ser empleados de esta forma, o sea, cediendo y aplicando fuerza,
tienden a tener un poquito más de desgaste que los platos de autocentrantes. Entonces, las mordazas como que van cediendo, por ejemplo, cuando uno aprieta, la mordaza tiende a salir afuera, entonces el material tiende a subir un poquito, sobre todo cuando uno lo aprieta. Cuando uno aprieta, a veces la mordaza entra hacia adentro, se va un poquito hacia adentro y el material sube un poco. Lo que yo tengo la costumbre, para evitar eso, es colocarle a veces una chapita de latón. ¿Sí? 4 chapitas de latón. Las chapitas de latón lo que te hacen es justamente que, primero, cuando vos estás apretando, no se estropee el material con las mordazas, y segundo, cuando está ese desnivel o ese desvío axial que tenga el eje, vos podés modificarlo golpeándolo. Si vos tenés justamente agarrado con las mordazas, no te va a dejar mucho margen, porque las mordazas son rígidas. Las chapitas podés modificarlas un poquito con un golpe. Así que vamos a hacer un poquito del centrado. Ahí ya lo tenemos más o menos. Bueno, estas son un poquito grandes. Vamos a buscar la que corresponde a la medida. Acá tengo unas más chiquitas. Ahí está. Entonces ahora vamos a colocar las chapitas de latón. Lo tenemos. Entonces lo primero que hago es el centrado de la vista, lo giramos un poco y empezamos a corregir un poco. Como les dije, acá sube el material, entonces significa que tenemos que empujarlo, entonces aflojamos un poquito y empujamos. Acá sube en este punto, así que aflojamos y empujamos. Yo para esta comparación miro esta parte de acá y lo comparo con la parte fiel que tiene acá la bancada, que es esta línea de acá. Así que a ojo más o menos puedo ir llevándolo. Aflojamos, apretamos. Bueno, vamos a ver ahí qué tal estamos. Ponemos el reloj comparador. Vamos a poner al medio. Y tenemos 10, 20, 30 y 34, 33 décimas de milímetro. Ahí tenemos más y acá tenemos menos. Así que acá tenemos que aflojar y acá subimos y acá apretamos. ¿Qué pasa cuando tenemos ahí? Que tenemos combinado, digamos. Fíjense que ahí coincide entre las dos mordazas, no coincide sobre una. Bueno, elegimos la que está más cerca del desnivel. En este caso es la de abajo. Así que ahora aflojamos. Empujamos y definimos ahí la deformación. Ahí queda un poquito más. Aflojamos, apretamos. Más. Bueno, lo que tiene este material que está un poquito deformado también, no es un material muy bueno, pero en estos casos, por ejemplo, cuando vos tenés el material que está un poquito deformado, centrás desde opuestos. Por ejemplo, acá tenemos que esto es 53, 55. Así que apretamos un poquito. 56, 54.
Aflojamos. Y ahí tenemos 55 y 55. 54, 54. Ahí está prácticamente centrado. Ahora la comprobación para saber si estamos, digamos, axialmente bien, tenemos que tener la misma diferencia acá. Y acá tenemos una mayor diferencia, ¿ven? Esto porque cuando vos vas apretando el material cede un poco, va cediendo, va como gusaneando, digamos. Entonces vos lo que tenés que hacer es tratar de tener esta misma diferencia de acá, acá. Entonces lo que vamos a hacer es golpear un poco de acá. Para eso empleo esta masa. Esto es plomo. Acá tenemos más, acá tenemos menos, más. Vamos a golpear un poquito más. Y ahí ya se dio bastante. Ahí ya tenemos 5 décimas. 5 centésimos, perdón. Un poquito más. Me pasé ahí. Y ahí ya casi tenemos la misma diferencia, ¿eh? Un poquito más. Ahí está. Creo que ahí va a andar. Voy a ponerlo en 0. Siete centésimas, ¿sí? Entonces venimos a la parte de atrás, la parte más contra el plato. Y acá vemos que tenemos la parte más chica es esta, la parte más, digamos, más alejada. Tenemos 12. 12 contra 7. Así que vamos a hacer el centradito un poquito acá. Aflojamos. Apretamos. Bueno, 5, 5. Acá estoy comprobando por opuestos, ¿no? A ver si se ve bien ahí. Quiero que se aprecie bien el... Ahí está. Ahí tenemos 5, 5, 5, un poquito más de 5, un poquito menos de 5, apenas. Pero para el ejercicio va a andar. Entonces nos venimos al frente y acá chequeamos. Y acá se movió otra vez. Bien. Acá tenemos el punto más alto, así que nuevamente un golpecito. Y ahí tenemos nuevamente, acá tenemos un poco más y un poco menos. Vamos a darle un golpecito acá. Ahí casi que tenemos la misma diferencia. Venimos otra vez para adelante. Y acá casi también tenemos la misma diferencia. Cero. 2 centésimos menos. Casi 1. 4. Tenemos una pequeña diferencia. Acá tenemos 2. 1, 2. Dos. Bueno, ahí más o menos creo que va a andar. A ver acá cómo estamos. Y acá se ha vuelto a mover. Esto es porque también el material no es parejo, entonces uno tiene que más o menos llevarlo al centrado, que quede lo mejor posible, que es lo que a veces les enfatizo. Acá tenemos 35, 30, 35, 40,
40, 30, 34, 35, 34, 32. Tenemos apenas unas 4 centésimas de diferencia. Vamos con la parte más cerquita al plato. Y acá tenemos casi la misma diferencia. ¿Sí? 0, 4, 4, 0, 4. Vamos por acá. 4, 4. Esto ya es parte del material, que ya hay una diferencia en el diámetro, no es parejo, pero ahí esto es lo que quería demostrar, que el material, cuando uno lo va centrando en el plato de 4 mordazas, va apretando y aflojando, el material también está variando axialmente. Entonces, en los materiales que son más largos inclusive, uno tiene que verificar acá, en la parte más cercana, y después cómo está el centrado en la punta, ¿sí? En distintos tramos, y de esa forma uno le va quitando a medida que va llegando al valor óptimo o al centrado más, digamos, exacto, más correcto o más conforme a nuestro trabajo, porque también depende del trabajo que uno quiera hacer, porque si uno quiere hacer exactamente el diámetro que quede parejo, lo ideal es ponerlo entre puntas, porque ya sabemos ahora que el plato de 4 mordazas también tiene sus juegos, sus imperfecciones al momento del centrado. Entonces es importante, por ejemplo, en este caso que el material tiene imperfecciones, ver cuál es la tolerancia a nuestro centrado. En este caso son más o menos unas 4 centésimas, que está bien, digamos, no es algo de morirse debido a la pieza que vamos a realizar. Pero si vos querés hacer una pieza de precisión, lo ideal es ponerla entre puntas. Entre puntas vos te garantizás que va a quedar el eje, como hemos hecho en otras oportunidades en los videos del canal. Hemos mostrado que los ejes, cuando vos lo colocás entre puntas, quedan perfectos, digamos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta entonces, que el momento que cuando vos centrás el plato de 4 mordazas, tenés variaciones, no solamente en el radio, digamos, en la excentricidad, sino también axialmente, porque cuando vos vas apretando y aflojando las mordazas, el eje va también subiendo, bajando, dependiendo de la fuerza que nosotros hagamos. Y siempre es darle, las primeras apretadas son suaves, siempre suaves, nunca apretar y apretar, sino que ir llevándolo suavecito, y a medida que se va progresando en el centrado, vos vas apretando un poquito más. Y finalmente, cuando vos decís, bueno, hasta acá llegué, me parece que está bien, voy a lograr hacer una pieza centrada, ahí le das una probadita a todos los puntos, o a las 4 mordazas, le das una tocadita para que vos te quedes tranquilo. Y nuevamente mi consejo es emplear las chapitas, estas chapitas o recortes de chapas de latón, que lo que te permiten es justamente que la mordaza se deslice un poquito mejor y no apriete el material, porque imagínate que cuando vos estás centrando la pieza, aparte de que vos estás corriéndola, apretando en la parte superior, por ejemplo, pero lateralmente va arrastrando material, y además el eje está cediendo axialmente, lo que vas a terminar es dejando un trabajo, en mi opinión, no presentable, y se hace peor todavía para centrar, porque cada vez vas arrastrando más material o va apoyando sobre imperfecciones que lo hacen todavía más difícil. En el caso de emplear estas chapitas, como ven, la imperfección se traslada de un lado y del otro lado está liso, está plano. Tiene algunas rayas, pero es porque lo uso, digamos, de los dos sentidos, no es algo, digamos, rígido también. Es una herramienta o es un medio por el cual te facilita el centrado. Y bueno, recordar siempre qué es lo que avanza en la manivela, en este caso, como vimos, 4 milímetros, en el torno Parmo creo que son 2 milímetros por cada vuelta. O sea, está bueno, te haces la idea mentalmente, y aparte para diámetros parecidos, por ejemplo para el diámetro 25 son 8 vueltas y media, un poquito menos de 8 vueltas y media, pero es una forma de aproximar rapidísimo el centrado en el plato de 4 mordazas, teniendo en cuenta las líneas que tiene el plato en el frente y bueno,
digamos, la pequeña cuentita que vos tenés que hacer para lograr el centrado. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Voy a seguir trabajando porque si no va a estar complicado llegar al miércoles. Quiero agradecerles muchísimo todo el apoyo que le han dado a este canal en este año. Espero que el año que viene sea un poquito más leve para todos, que podamos conseguir un poquito más de trabajo, que mejore un poquito la situación. Y bueno, quería agradecerles a todos por estar ahí, por siempre dar su opinión, que siempre es bienvenida. Y bueno, nos vemos el año que viene y espero que pasen un lindo fin de año y un excelente comienzo para todos. Nos vemos. Chau, chau.